En los cielos, santificado sea tu nombre. A tu presencia venimos a través de los méritos de Jesús, no por obras para que nadie se gloríe. Hoy queremos darte gracias, Señor, porque tú has sido fiel, misericordioso, eres bueno, Señor. Hoy tus misericordias se han renovado y ya las podemos palpar, sentir, gozar, apercibir, oír, saborear, porque ha sido tu amor que nos ha levantado, Señor, tu gracia que nos ha fortalecido en esta mañana. Hoy venimos humillados, Señor, clamando que sea tu Espíritu Santo dándonos la sabiduría y la gracia, Señor, para llevar la palabra de esta mañana, Señor, a tu pueblo, Señor, a aquellos que han sido redimidos a través de la sangre del Cordero Redentor. Clamo, Padre, para que tú abras, Señor, sus oídos espirituales para que puedan escuchar tu voz, Padre, esa voz que cambia, que redime, que levanta, que establece, que prevalece, pero que también pone límites a las cosas que no están bien. Padre, nos quedamos en tus manos, Señor, conforme tu palabra dice, Señor, que es necesario que nosotros menguemos para que Cristo crezca. Atamos todo espíritu del mal, lo atamos aquí en tierra, en los cielos y lo echamos fuera al fondo del abismo, mas declaramos el señorío de Jesucristo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice, amén. Tome asiento, por favor. Primera de Corintios, capítulo 12, por favor. Primera de Corintios, capítulo 12. Cuando lo tenga, me dice amén, por favor. Ok, ¿ya lo tiene? Ok, Primera de Corintios, capítulo 12. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, que dice ahí, para provecho. Perdón. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Perdón. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Hasta ahí vamos a leer. Ay, discúlpeme, no sé. Se me cerró la garganta un poco. Bueno, hoy vamos a estudiar uno de estos dones espirituales, porque la palabra de Dios dice que los dones son para nuestro, ¿cómo era? Para nuestro provecho. Entonces, todos los dones que ahorita hemos leído, ¿cuántos dones eran? ¿Cuántos dones son? 9 dones hemos leído, ¿sí? Dice que hay, en este texto, Pablo dice que no quiere que ignoremos los dones espirituales, sino que los conozcamos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a estudiar uno de los dones. El don que vamos a estudiar en esta mañana es el don de lenguas, ¿ok?
Y para estudiar este don vamos a irnos a 1 Corintios capítulo 14. Sí, una página más adelante. ¿Ya lo tiene? Ok. A la persona que está a su lado, dígale, despiértate, no es tiempo de dormir. Viniste a recibir la palabra, porque ya algunos están acurrucaditos. Yo sé que está medio frío, pero no venimos a dormir. Venimos a escuchar la palabra, y la palabra es viva y eficaz. ¿Cuántos dicen amén? Ok. 1 Corintios 14 lo vamos a leer despacio para poder entender. Va a haber porciones en las que yo me quede callado para que usted continúe la palabra. Así que tiene que estar atento a lo que dice el texto. 1 Corintios 14 dice: seguid el amor, procurad los dones espirituales, pero sobre todo, ¿qué dice ahí? Sobre todo, que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente, las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así, también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheléis dones espirituales, procurad abundar en ellos ¿para qué dice? Edificación de la iglesia. Entonces, ¿los dones son para qué? Para edificar. Muy bien. Versículo 13. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendice solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros ¿en qué? En el modo de pensar. Versículo 21. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que
Las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios diciendo, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Versículo 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad, ¿qué dice ahí? Procurad profetizar y no impidáis hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Hasta ahí vamos a leer, y hoy vamos a leer de los dones espirituales. Primera cosa que debemos establecer, que Dios quiere que no ignoremos los dones. ¿Sí? Dios quiere que no ignoremos los dones, sino que conozcamos los dones y los aprendamos, que estudiemos de ellos, que busquemos, que preguntemos a los líderes, que preguntemos a la pastoral, que nos enseñen acerca de los dones espirituales. También dice la palabra de Dios que todos estos dones son para edificación, para edificarnos a cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué vamos a hablar del don de lenguas? Yo he estado chequeando varias enseñanzas al respecto, porque este ha sido un tema que muchas veces por falta de enseñanza no se lo ha entendido. Pero hoy lo vamos a revisar a la luz de la palabra, ¿no? Pidiendo que su Santo Espíritu nos dé la revelación. El texto lo vamos a estudiar en 3 partes, ¿no? Primero vamos a ver la parte individual, cómo nos edifica, luego la parte grupal y luego lo vamos a ver cómo se lo hace en una congregación. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, vamos, versículo 2, dice, vamos a ver la parte individual, ¿sí? Como el don de lenguas nos bendice. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces, primera cosa, cuando una persona
ha tenido el don de hablar en lenguas, la palabra de Dios dice que no habla a los hombres, sino habla a quién, según el texto que leímos. A Dios. Dice que habla a Dios, es decir, que su comunicación es directa con el Señor. Es directa. Ahora, pero también dice que habla misterios. Qué privilegio poder hablar por el Espíritu Santo. ¿Cuántos quisieran hablar por el Espíritu Santo? Ok, yo les voy a dar un ejemplo práctico de cómo podemos hablar por el Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas? Ok. ¿Cómo saben que es verdad? ¿Quién les dijo que ustedes son salvos? ¿Cómo sabe usted que es salvo? ¿Le vio Jesús cuando usted le aceptó como Señor y Salvador? ¿Le vio? No, es por fe y porque la palabra lo enseña. Entonces, cuando usted dice, ¿cuántos saben que Jesús es su Señor? Ya, ese amén viene dado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu da testimonio, ese Espíritu, de que usted es hijo o hija de Dios. Lo mismo funciona con los dones espirituales. Los dones espirituales son para provecho, para bendecir. Entonces, la palabra de Dios en el versículo 4 dice, asimismo, el que habla en lengua extraña, asimismo se edifica. Aquí nos viene una pregunta. ¿Será correcto que como cristianos seamos edificados? La respuesta es sí. Debemos ser edificados como cristianos. Cada día de nuestra vida debemos anhelar estar en la presencia de Dios, leer su palabra, tener un tiempo de comunión con Dios, buscar del Señor para poder enfrentar las cosas de la vida. En el hogar, con el cónyuge, con los hijos, en el trabajo, en el empleo, la falta de empleo, la falta de trabajo o alguna circunstancia, ¿no?, en la que de pronto algún familiar, algún compañero de trabajo nos pide algún consejo. El consejo tiene que venir de la palabra de Dios. Entonces, parte de nuestro crecimiento espiritual es que no debemos ignorar los dones espirituales, y los dones espirituales son ¿para qué son los dones espirituales? Para provecho, para que usted pueda ser bendecido, ¿sí? Para que pueda tener una mejor intimidad con el Señor, una mayor intimidad con el Espíritu Santo. Entonces, lo primero que hemos leído es que cuando una persona habla en lenguas, se edifica a sí mismo. ¿Sí? ¿Hasta ahí está claro? Ok. Vamos a ver la segunda parte, cuando es grupal, cuando se hablan las lenguas en grupo. Versículo 6 dice, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que toca la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. ¿Qué nos dice el texto? Que cuando una persona habla en lenguas y no hay revelación, no hay provecho. ¿Sí? Entonces, aquí el texto dice claramente, ¿no? Versículo 6, si voy a vosotros. La diferencia de lo otro que acabamos de estudiar es que la otra era personal, individual. Estoy hablando directamente a Dios, me estoy edificando, mi espíritu se edifica. ¿Es malo que el espíritu se edifique? ¿Es malo que el espíritu se edifique? No, en ninguna forma. Pero aquí es personal, es grupal, perdón, ¿no? Porque Pablo está diciendo, si yo voy a vosotros hablando en lenguas. Y el versículo 10 dice, tantas clases de idiomas y ninguno carece de significado. Ahora, ¿cuándo se dio esto?
¿Cuándo se dio este mover de las lenguas? Hechos capítulo 2 registra algo interesante. Sin perder 1 Corintios 14, vamos a Hechos 2. Hechos 2, el versículo 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y mire lo que dice el texto. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Entonces aquí podemos observar cómo Dios, en su misericordia, el día de Pentecostés, dice el texto, vino el Espíritu Santo y se asentó sobre... ¿Cuántas personas estaban en el aposento alto? ¿Cuántas estaban en el aposento alto? 120. Y dice que se posó el Espíritu Santo sobre cada una de ellas y fueron llenos del Espíritu Santo. Y la primera evidencia que tienen es que empezaron a hablar en otras lenguas. Ahora, aquí estas lenguas son idiomas. A lo mejor hablaron en francés, en inglés, en alemán, en mandarín, en los diferentes idiomas que hay. Entonces existe una diferencia entre hablar en lenguas espirituales y lenguas humanas. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí me estoy dejando entender? Ok, vamos a ver, versículo 26. Ahora vamos a hablar de cuando una persona reciba lenguas y está en la iglesia. ¿Sí? Dice el texto, versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más por tres y por turno y uno interprete. Hasta ahí vamos a leer. Entonces aquí está diciendo que la persona puede hablar en lenguas en la congregación, pero nos da un parámetro, nos enseña cómo se lo debe hacer. Y el texto dice que cuando nos reunamos en la iglesia y alguien tiene salmo, como cuando cantan, que dicen, el Señor dice que te vino a sanar, te vino a salvar. Entonces yo tomo esa palabra, ¿no? Dice también, dice, tiene doctrina, la enseñanza que se da. Y dice, tiene lengua, hágase todo para edificación. Entonces, es decir, que las lenguas primerito son para edificarnos. No son para contender, no son para murmurar, no son para burlarse, porque es un don del Espíritu Santo. Es como la salvación, es un don que Dios nos da. Uno no se burla de la salvación, a menos que no tenga a Cristo. Cuando estábamos en nuestros delitos y pecados, a veces no queríamos escuchar del Evangelio, hasta que Dios en su misericordia nos hizo entender que necesitábamos un Salvador. Y su nombre es Jesús. Lo mismo funciona con los dones espirituales. La Biblia dice que Dios no quiere que nosotros ignoremos.
quiere que conozcamos, que lo estudiemos, que seamos niños en la manera de pensar, pero que seamos maduros en la manera de pensar, que no seamos niños, sino que ya aprendamos a comer la palabra, la vianda, no solamente leche espiritual. Y el texto dice, ¿no? Si alguno habla lengua extraña, es decir, en lenguas espirituales, lenguas del espíritu, dice el texto que se lo haga 2 o 3 personas máximo, una por turno, pero debe haber quien interprete. Y el texto dice así clarito, ¿no? Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Es decir que si estamos en medio de la congregación y alguien empieza a hablar en lenguas espirituales, en lenguas del espíritu, y otra persona no entiende, pero alguien por el Espíritu Santo tiene la revelación de saber qué está diciendo esa persona, va a declarar esa palabra y esa palabra vamos a entender todos. Miren, yo hace muchos años, ya puede ser unos 25 años, estaba en Villaflora, básicamente en Santísima Trinidad, y estaba predicando un hermano y en el asiento de adelante se paró una hermana y empezó a hablar en lenguas. Y yo estaba en el segundo piso. Usted sabe que en la Villaflora hay segundo piso, ¿no es cierto? Ya, entonces estaba ahí y yo estaba ahí como todo buen cristiano atento, ¿no? A ver qué dice. Estaba viendo quién era primeramente, quién hablaba. Y entonces, bueno, se paró y también pidieron a ver si es que alguien podía interpretar, pues alguien pasó y dio la palabra y dijo, esto significa esto, lo que dijo la hermana. Y fue una bendición, porque hablaba de que había pecado en la iglesia. Y la gente pasó y empezó a clamar, a llorar, a humillarse delante de Dios, a pedirle perdón por lo que había pasado. Y fue como un resurgimiento en la congregación y eso yo no había visto antes. Pero eso me llamó la atención, porque los dones son para edificar, para que la gente sea edificada, para que conozcas más del Señor y madures en la fe. Entonces, aquí dice algo bien interesante, versículo 28, quiero que lo leamos despacito, dice, y si no hay intérprete, calla en la iglesia. Entonces ya, la persona empieza a hablar en lengua, si no hay quien interprete, debe callar. Pero el texto no se queda ahí. Miren lo que dice. Y hable, ¿qué dice? ¿Qué dice el versículo? Hable para sí mismo y para Dios. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Que si no hay quien interprete, yo debo hablar para mí mismo las lenguas del Espíritu. Porque es mi comunión con Dios. Y dice la palabra que el Espíritu Santo nos enseña a orar como conviene porque no lo sabemos. ¿Qué nos lleva? Versículo 13, miren lo que dice. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Y lengua extraña está hablando de hablar en lenguas espirituales, en las lenguas del espíritu. Porque si yo oro en lengua desconocido, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Ahora, cuando una persona ora en lenguas, su entendimiento queda sin fruto. Ahora, ¿qué es el entendimiento? ¿Quién me dice qué es el entendimiento? ¿Qué es el entendimiento, hermanos? La mente. ¿Sí? En otra versión dice, la mente queda sin fruto. Y la mente o el entendimiento es la capacidad que Dios nos ha dado para poder pensar y para poder razonar. Eso es el entendimiento, la capacidad que tenemos que Dios nos da para poder razonar las cosas, para poder entender las cosas y para poder tomar decisiones correctas. ¿Sí? Ahora,
la Biblia dice que mi entendimiento queda sin fruto. Y aquí es interesante, ¿no? Porque una persona puede estar orando en lenguas y no puede entender lo que dice, pero su espíritu se está edificando. Ahora, ¿es malo que el espíritu se edifique? No, tenemos que edificar nuestro espíritu. El espíritu tiene que ser edificado por la persona del Espíritu Santo. Debemos edificar el espíritu. Y es interesante porque cuando dice que la mente queda sin la mente, el entendimiento queda sin fruto, es decir, no entiende, lo que nos está diciendo es que Dios a veces nos permite pasar cosas que no entendemos, pero que están dentro de la voluntad de Dios, pero que van a ser para nuestro bien. Para que cuando regresemos a ver, digamos, sí, todo esto sirvió para bien. No entendí la prueba que estaba pasando. No entendí el dolor que estaba teniendo. No entendía por qué mi cónyuge se porta así. No entendía por qué mis hijos están en esta situación. Pero todo eso el Señor lo ha tornado para bien. Porque muchas veces con el entendimiento queremos razonar las cosas. Y le voy a poner un ejemplo bien fácil. En la pandemia muchas personas se quedaron, fueron sacados de los trabajos, se quedaron sin empleo. Y Dios permitió eso. ¿Para qué? Para que sepamos que dependemos de Él y de su provisión y no del trabajo. Para que sepamos que vivimos por lo que Él nos bendice, por lo que Él nos da. Su provisión no solamente es económica, sino también Él nos provee, por ejemplo, de buenas relaciones que podamos tener con nuestro cónyuge, con los hijos. Porque hay veces que en la necesidad, muchas veces la gente empieza a pelear entre sí. Surgen los disgustos, las peleas, porque a lo mejor no hay económicamente. Pero cuando queda sin fruto tu entendimiento, Dios te está diciendo que tu espíritu se está edificando y que tú vas a entrar en la perfecta voluntad de Dios porque sabes que el Espíritu Santo te va a proveer, porque eso está en la palabra de Dios. Así que cuando oramos en lenguas y nuestro espíritu queda y nuestro entendimiento queda sin fruto, Dios está operando en nuestro corazón para que le empecemos a creer totalmente al Señor. Ahora, una de las cosas es que muchas veces la mente, por nuestro razonamiento, piensa las cosas y razona de una manera lógica. Y le voy a demostrar. Facilito le voy a demostrar. A ver, ¿cuántos creen en la sanidad? A ver, pero levante la mano. ¿Cuántos creen en la sanidad? Ya, baje la mano. Ya, muy bien, hay un buen número que cree en la sanidad. Si usted cree en la sanidad y saliendo de aquí encuentra una persona que está enferma, ¿usted le impondría las manos para que esta persona sea sana? A ver, levante la mano. Vea, ahí bajaron las manos. Porque usted empieza a razonar y dice, ¿y si no se levanta? ¿Y si no se sana? Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Yo debo edificar mi espíritu para que el Espíritu Santo gobierne mi vida y no sea mi razonamiento. Ahora, la Biblia dice, por ejemplo, en Marcos 16, 17, aquí ya vamos a cerrar, hasta aquí vamos a predicar. Marcos 16, 17, a ver, véalo conmigo, ¿ya? Marcos 16, 17. Marcos 16, 17 dice. A ver, lo vamos a leer juntos, ¿ya? ¿Ya lo tiene? Marcos 16, versículo 17, ¿lo tiene? Ya, muy bien. Marcos dice así. Y estas señales
seguirán a los que creen. Pare. Hasta ahí. ¿A quiénes van a seguir las señales? Yo le voy a preguntar algo. ¿Usted es de los que cree? ¿En quién cree usted? En Jesús. ¿Jesús hizo señales? ¿Hizo prodigios? ¿Hizo milagros? ¿Usted cree que todavía Jesús está vivo? ¿Será que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos? ¿Será que Jesús está en nuestra vida? Le pregunto, ¿Jesús sigue salvando? A ver, de nuevo, ¿Jesús sigue salvando? Sigue salvando. ¿Será que Jesús sigue sanando? Y yo le voy a decir algo, Jesús todavía sigue bautizando. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque para recibir el regalo del don de lenguas, yo debo ser sumergido en Espíritu Santo fuego. Hermano, ¿y cómo es esto? Bueno, le voy a dar un ejemplo rapidito por cuestión del tiempo. Primero, ¿cuántos son bautizados en agua? Ay, qué lindo, un gran número. Entonces, cuando usted va a las aguas bautismales, abrimos aquí porque aquí es el bautismo, ¿no es cierto? Ya, se abre esto y entonces, básicamente, usted va bajando a las aguas bautismales. Baja y el pastor le dice, ¿qué declaras? Declaro a Jesús como mi Señor, doy fe pública de esto y le regresa. Y murió al mundo y vive para Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el bautismo de Jesús es lo mismo. Él te sumerge en Espíritu Santo y fuego. ¿Y cómo lo hace? Les voy a poner un ejemplo facilito. ¿Cuántos se han ido a alguna cascada? Ya, entonces usted baja a una cascada, entra a la cascada y el agua es tan fuerte que le inunda y le cubre, ¿no es cierto? Entonces esta vez usted ya no bajas a las aguas del bautismo en agua. Esperas que del cielo el Señor te cubra con su Espíritu Santo. Y dice, Marcos 16, 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. ¿A quiénes van a seguir las señales? ¿Usted cree? A ver, ¿usted cree? Veamos qué señales le van a seguir. La primera señal dice, en mi nombre echarán fuera demonios. La segunda señal dice, ¿qué dice? Más fuerte, hablarán. Entonces, ¿esa señal para quién es? A ver, ¿para quién es esa señal? Para mí. Porque si está en el texto, yo la debo vivir. No la debo razonar, la debo creer. ¿Qué vamos a hacer en esta mañana? Vamos a pedirle al Señor Jesucristo que Él nos bautice en Espíritu Santo y fuego y que nos dé el don de lenguas del Espíritu. Porque dice Hechos capítulo 2 que fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar. ¿Qué dice? Empezaron a hablar en otras lenguas. Póngase de pie, por favor. Aleluya. Que siga tocando, pero el volumen más. Ya. Miren lo que dice el texto, no póngase de pie, deje su Biblia ahí a un ladito y quiero que escuche esto. Entonces Mateo 3:11 dice que Juan el Bautista dice, yo no soy digno de desatar la correa de los zapatos de Jesús, pero Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Quién bautiza en Espíritu Santo y fuego? ¿Quién bautiza? Jesús. ¿Qué le vamos a pedir al Señor? Que Él nos bautice en Espíritu Santo y fuego. Tenemos dos bautizos registrados en la Biblia: el bautismo en agua y el bautismo en Espíritu Santo y fuego. Hermano, aún no me bautizo en agua. No importa. Dios puede bautizarte en Espíritu Santo y fuego y después bautizarte en agua. Porque así es Dios.
¿Qué le vamos a decir? Bautízame, Señor. Así que vamos a orar para que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas y nos dé lenguas. Ahora, yo le voy a decir algo. Yo le voy a decir algo. Cuando uno habla en lenguas, el Señor utiliza nuestros labios y nuestra lengua. Uno no debe quedarse callado. Si yo le pido al Señor que me bautice, Él me va a dar el regalo del don de las lenguas. Por eso Pablo decía, no quiero que ignores ninguno de los dones. Y empiece a hablar lo que le venga. Es por el Espíritu. Así como cuando le pregunté, antes se acuerda que le pregunté, ¿cuántos son salvos? Y usted decía, amén. Habló por el Espíritu. De igual manera, cuando yo le pido al Señor, me deja hablar en el Espíritu. Por su Espíritu Santo. Porque usted es templo del Espíritu. Y el Espíritu está en usted. Y Él quiere expresar todo eso. Como decía en la alabanza, no expresar adoración al Rey. Entonces, vamos a orar. ¿Qué le vamos a decir? Señor Jesús, bautízame en Espíritu Santo y fuego. Eso le vamos a decir. A ver, cierre sus ojitos y dígale, Padre, en el nombre de Jesús, hoy clamo que la sangre de Jesucristo sea sobre mi vida, limpiándome todo pecado. Perdono a quienes me han ofendido. Lo hago en el nombre de Jesús, porque en mis fuerzas no he podido hacerlo. Y ahora, Señor, tu palabra me enseña que Jesús es quien bautiza en Espíritu Santo y fuego. Señor Jesús, bautízame en Espíritu Santo y fuego y dame la evidencia del don de lenguas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén. Ya, cierre sus ojos y empiece a adorar. Empiece a adorar a Jesús, empiece a adorar.